Nos encontramos en el patio del Complejo Cultural Palacio Obispo Solís. Como pueden ver, estamos justamente al lado de la biblioteca municipal, la biblioteca pública municipal. Qué mejor lugar que este para celebrar el Día Internacional del Libro. Precisamente en este patio del Palacio Obispo Solís, a lo largo de esta tarde de martes, de este 23 de abril, están previstas distintas actividades dirigidas a los más pequeños, con los libros como hilo conductor, como telón de fondo, ya sean cuentacuentos o una gincana literaria para los que son un poquito más mayores. Y además, también a última hora de esta tarde se va a llevar a cabo la presentación de un libro, Desheredados, de Julio Pérez. No hay mejor manera que celebrar el Día del Libro que asistiendo a la presentación de un libro, como va a tener lugar aquí en el Complejo Cultural Palacio Obispo Solís de Miajadas dentro de unos instantes, y nos encontramos con el autor Julio Pérez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Bueno, desde Plasencia aquí a Miajadas para presentar tu última obra, el cuarto libro, ¿no? Sí, es el cuarto libro. Empecé escribiendo algunos libros de ciencia ficción y luego un libro que ha sido un pelotazo, Dados de basalto, y este libro que es Desheredados, que trata un poco de la historia de la gente hoy en día que tiene unas relaciones sociales inestables, y por ahí va un poco la novela. Relaciones sociales inestables, sí, en un mundo trepidante en el que vivimos. Una novela que has publicado casi cerrando el pasado año, ¿no? Sí, prácticamente. La novela está ahora... Lo que pasa es que los libros cada vez duran menos. Los libros cada vez hay más producción de libros, cada vez duran menos los libros, pero esta novela sí tiene realmente unos meses. Y es que las relaciones, yo me di cuenta de que las relaciones son muy inestables, como que nadie es capaz de currarse la vida por los demás, sino que al final queremos que todos nos lo den, que todos nos lo regalen, y el libro está situado en la crisis económica que sufrió España entre los años 2008, cuando todo el mundo aprendimos lo que era una prima de riesgo, cuando todo el mundo aprendimos lo que era un déficit bancario, etcétera, etcétera. Entonces, en esa situación las relaciones sociales al final son aún más complicadas. Luego hay una trama de un asesinato dentro del libro, así que bueno, yo creo que es un libro muy entretenido. La gente que lo ha leído, desde luego, me comenta que se divierte mucho, que se lo pasa muy bien. La acogida entonces entendemos que está siendo buena, ¿no? Sí, la acogida funciona muy bien. También es verdad que lo presenté en Plasencia, había como 250 personas el día de la presentación, y es que es verdad que claro, en este sentido sí que he sido profeta en mi tierra, ¿no? Y en Plasencia he sido un poco profeta en ese sentido. Pero sí, el libro atañe a cualquier realidad social, da igual que sea la realidad social de Miajadas, que sea la realidad social de Plasencia o de Madrid. Funciona igual en todos los sitios. ¿Podemos vernos todos en una u otra forma identificados en el libro? Hay muchísimos personajes que nosotros conocemos, y cuando digo conocemos lo digo para no decir somos nosotros mismos, ¿no? Porque eso es como cuando uno va al psicólogo y dice, no, tengo un amigo que le pasa no sé qué. No es tu amigo, no es tu amigo, eres tú, ¿no? Pues un poco así, ¿no? Para que nadie se sienta molesto, podemos decir que hay personas que conocemos que son iguales a las que aparecen en el libro. Bueno, no vamos a desvelar mucho porque lo importante viene ahora, que es la presentación del libro, pero ¿qué tienes preparado para esta tarde aquí en Miajadas? No, yo voy a hablar un poco de mi novela y de la importancia de los libros y de la importancia de la cultura de leer. Yo siempre digo que quien no lee no crece, y yo creo que es fundamental que leamos. Y no solo los grandes bestsellers que se venden como rosquillas, sino las novelas de la gente que está cerca de nosotros, que está describiendo nuestras propias situaciones y nuestras propias historias vitales. Yo creo que eso es lo realmente importante en los libros. Bueno, hablaba de esa cercanía. Plasencia no está tan lejos de Miajadas, y Julio ha estado más veces aquí en Miajadas, ¿verdad? Yo he estado aquí más veces porque, entre otras cosas, con la Universidad Popular de Plasencia, que dirigí durante 16 años, me tocó venir aquí a hacer algunas actividades, una asamblea y alguna actividad de memoria histórica que se preparó con mucho gusto y con mucha calidad aquí en la Universidad Popular de Miajadas, y así que estuve con Remy y con más gente, y me lo pasé muy bien, fue muy divertido, muy entretenido, muy instructivo también. Pues muchas gracias y feliz día del libro. Muchísimas gracias, feliz día del libro.
Muy buenas tardes a todos y gracias por asistir a este acto del día de hoy. El Día Mundial del Libro se celebra cada año el 23 de abril para reconocer y celebrar las obras y contribuciones de autores de todo el mundo, así como para alentar a las personas a adentrarse en el mundo de la lectura y ampliar sus horizontes literarios. Para mí es un verdadero honor contar hoy con la presencia del escritor extremeño Julio Pérez González. Julio Pérez González dice que crear cultura en España es como vadear un río extremeño, seco en verano y torrencial en invierno. Ninguna habilidad especial te permite respirar bajo el agua, que a veces destruye todo a su paso, ni sobrevivir fuera del agua, sin branquias políticas. Durante 16 años dirigió la Universidad Popular de su ciudad natal, o casi natal, y fue profesor a lo largo de 20 años en la UNED Placentina de diversas asignaturas de Psicología y Trabajo Social. Participó en el desarrollo del experimento literario de Centrifugados y asistió a su caída porque la burocracia administrativa es la verdadera reina de la cultura. Asistió a los talleres literarios que, organizados por AUPEX, se desarrollaron en la ciudad y reunió a un grupo de amigos para crear el grupo Solidaridad Plasencia, que trata de mejorar las condiciones sociolaborales de los ciudadanos. Ha publicado artículos científicos relacionados con la educación adulta, memoria y aprendizaje, y participó en diversas antologías de poesía y de relatos. En 2021 publicó Capitán Cere, crónica de un navegante espacial, al que siguió un año después el segundo volumen, Viajero del Tiempo. En 2023 presentó en Sociedad una novela de misterio titulada Dados del Asalto, a propósito de una muerte en un pueblo costero español. En su última obra, a finales del año pasado, se trata de Desheredados, que trata sobre la vida y las relaciones humanas tal y como suceden. Actualmente, retirado del mercado laboral, se dedica a lo que mejor sabe y más le gusta: leer, escribir y disfrutar de la vida. Sus libros se pueden adquirir en diversos puntos, tanto físicos como por internet. Sin más dilación, doy paso al hoy verdaderamente protagonista, Julio Pérez González. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Siempre hay que hablar en femenino en estos foros porque normalmente sois las mujeres las que copáis estos foros, afortunadamente también por otra parte. En primer lugar, quiero dar las gracias a Javier Sánchez, que es medio familia mía o puede acabar siendo familia mía, y que de alguna manera me habló de estar aquí en mi ajada. Así que muchas gracias a Javier, al médico neumólogo Javier, y muchas gracias a Jesús, que ha sido cómplice, y a Laura. Muchas gracias al Ayuntamiento de Plasencia y a vosotros, que habéis tenido la gentileza de venir a escuchar esto, ¿no? Yo creo que hoy el protagonista no soy realmente yo. Creo que el protagonista, un día 23, un día que murió Cervantes, que murió Shakespeare, que murió el Inca Garcilaso, creo que el protagonista es exclusivamente el libro, los libros, cualquier libro. Yo creo que hoy, un día como hoy, 23, en Plasencia la Feria del Libro empieza mañana y dura hasta el fin de semana. Tener durante toda esa semana gente que va a ir a hablarnos de su libro, creo que es un lujo que nosotros no deberíamos de desaprovechar. Y ya sin contar nada más de esto en general, voy a hablaros un poco de mi libro para intentar convenceros de que es una novela que merece la pena ser leída. Así que, bueno, yo traía una serie de imágenes, pero bueno, no las hemos podido poner. La novela se desarrolla en una crisis económica. A lo mejor hay mucha gente aquí que no sabe realmente lo que pasó en España a partir del año 2008,
pero en España pasó que estuvimos a punto de caer en la ruina, ¿no? Entonces, la novela tiene como 3 sistemas. Tiene un macrosistema que es la movida económica que pasó, en la cual tuvimos que rescatar a todos los bancos de España, porque los bancos de España se habían arruinado, por lo visto, a base de hacer malas inversiones. Y evidentemente, como siempre, pues nunca le toca pagar a los ricos, siempre le toca pagar a los pobres. Así que nos tocó a los españoles, igual que a muchos ciudadanos de otros países de Europa, nos tocó pagar ese rescate bancario y nos tocó sufrir una crisis económica en la cual todos aprendimos lo que era una prima de riesgo y cómo había constantes amenazas de que España iba a ser rescatada por Europa y cómo lo íbamos a pasar de mal, porque ese rescate no era un rescate gratuito, sino que era un rescate que tendríamos que pagar todos los ciudadanos con tiempo y mucho dinero. Entonces, ahí se sitúa esa crisis que algunos negaban. Hubo presidentes que dijeron que España no tenía crisis, que iba muy bien. Otros presidentes dijeron que el rescate bancario no nos iba a costar un duro, y todavía hoy en día estamos pagando ese rescate bancario y tardaremos mucho más tiempo aún en pagarlo. Así que ese es el macrosistema de la novela. Ahí se sitúa. Y luego, dentro de la novela, hay también un mesosistema. El mesosistema está basado en las teorías de un filósofo que muchos de vosotros probablemente lo conozcáis, que es Zygmunt Bauman. Ese filósofo, ese sociólogo, dijo que las relaciones sociales hoy en día son unas relaciones líquidas. Él lo denominó con el término líquido. Porque antiguamente, en las familias, todos nos educábamos y nos criábamos teniendo muchos más vínculos. Yo, cuando me crié en mi casa, mi abuela, que la llamábamos Lala, era la que cuidaba de nosotros, lo cual permitía que mi madre pudiera ir a trabajar. Y ella nos cuidaba. Y las relaciones de pareja parecía que era algo que se hacía para toda la vida. Uno se casaba y ya tenía esa relación de matrimonio, esa relación de pareja, hasta que la muerte nos separe. Eso dice la ley, eso dice la Iglesia. La ley creo que también lo dice, lo que pasa es que también dice hasta que decidáis que no. Pero bueno, en aquella época casarse era para siempre. Las relaciones eran estables. Y hoy en día tenemos muy claro que la mitad de los matrimonios que comienzan se divorcian. La mitad, más de la mitad. Con lo cual, nuestras relaciones son muy inestables. Ya no hay nadie que cuide de nuestros hijos en casa, salvo que sea alguien que nosotros podamos permitirnos el lujo de pagar, evidentemente. Pero cuidar de nuestros hijos no puedes. Entonces, hay gente que vive en Madrid, que sale de casa a las 6 de la mañana y no vuelve a ver a sus hijos hasta las 6 de la tarde o las 7 de la tarde, ¿no? Entonces, eso está haciendo que los vínculos sean muy inestables. Yo he trabajado en el Ayuntamiento de Plasencia y últimamente, para sustituir la plaza que yo he dejado vacante, ha venido un chico que era de Plasencia pero que estaba trabajando en Madrid, ¿no? Entonces quería venirse a Plasencia porque él decía que en Madrid no tenía vida, no existía vida. Aquí tenía a su madre, aquí tenía a su padre y aquí tenía una cosa que él quería mucho, que era la posibilidad de salir al campo con los niños cuando le diera la gana y saber que podría comer todos los días con sus hijos, merendar con sus hijos y cenar con sus hijos, ¿no? Entonces, esas son las relaciones estables que normalmente estamos perdiendo en nuestro mundo actual. Entonces, ese es el mesosistema de esta novela. Y luego hay un microsistema. El microsistema es el que se desarrolla a través de los personajes que aparecen en este libro. Por cierto, quería haberos hablado de la portada. La portada me la ha hecho mi ilustradora
mi ilustradora particular, que está ahí sentada, que estos son retratos al óleo de un montón de gente que conocemos, ¿vale? Pero evidentemente no son tan canallas como los personajes que aparecen en el libro. Estos son buena gente. Pero bueno, el libro trata de gente canalla o de gente que trata de buscar la vida y trata de entender cómo funciona la vida, y a veces es muy difícil saber cómo funciona la vida. Ese es el microsistema. Ese es el microsistema de desheredados, que yo tengo claro que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, conocemos gente que vive así o que tiene ese estilo de vida. Ese es desheredados. Gente que se ha divorciado, gente que tiene problemas, gente que necesita nuevas relaciones, gente que es incapaz de vivir sola, gente que tiene que dar dinamismo a su vida porque su vida se le escapa entre las manos sin darse cuenta, ¿no? Así que todos conocemos lo que sucede en este libro, todos, absolutamente todos, pero como decía el gran lingüista Chomsky, decía, la estructura profunda de todo lo que sucede es la misma en todos nosotros, pero cada uno de nosotros expresa eso de una forma totalmente distinta. Así que yo lo he expresado a través de este libro, pero a lo mejor vosotros lo podéis expresar de otra forma, o os puede servir de inspiración para expresarlo de otra manera, ¿no? O tenéis otra forma, otro modo de contarlo. Pero la historia es la misma, es una historia que sucede en Madrid, sucede en Plasencia, sucede en Viajadas, sucede en Mérida y sucede en muchas partes. Está sucediendo ahora a nuestro alrededor y a veces no somos conscientes de eso que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Bueno, pues en concreto esta novela se desarrolla en Plasencia. Hay mucha gente que me dice o que me ha dicho, podías utilizar un seudónimo, una ciudad imaginaria, como hizo Gabriel García Márquez con la ciudad de Macondo, o como hacen muchos escritores que no dan el nombre de la ciudad, pero todos acaban sabiendo que se trata de esa ciudad porque la describe también, que se trata de esa ciudad. Yo hay un momento dado en que en la novela pongo el nombre de Plasencia, porque no tengo realmente nada que ocultar y porque además Plasencia me parece una ciudad fantástica que merece la pena conocerse y verse. Y también lo hago, no solo hablo de Plasencia, tengo, como os he dicho, tengo 4 novelas anteriores, o sea, tengo 3 novelas anteriores, y hablo de otros paisajes que yo conozco. Por ejemplo, en Dados de Basalto hablo de Collado de la Vera, que es un pueblecito que está muy cerquito de Jaraíz de la Vera, y menciono el nombre del pueblo, porque me gusta mencionar los nombres de los pueblos y me gusta que las historias de misterio, que las historias de pasión, de asesinatos, que sucedan en nuestra tierra, no tienen por qué suceder en la neblina inglesa de la época de Sherlock Holmes, ¿vale? Todo sucede aquí, todo lo que nos pasa en el mundo actual sucede aquí. Nuestra propia familia, el otro día lo decía en un pequeño programa de radio con el que colaboro, yo decía que lo que sucede en el mundo, nosotros reaccionamos a las cosas que suceden en el mundo porque hemos aprendido a reaccionar así en nuestra propia familia. Nuestra propia familia es un microcosmos que nos ha permitido que uno sea el listo de la casa, otro sea el tonto, otro sea el que siempre la está liando, otro sea el que no tiene nunca nada que hacer, otro el que no acabamos de situar. Todas esas son etiquetas que nos ponen desde chicos, y el problema de las etiquetas cuando nos las ponen desde chicos es que nos adaptamos a ellas y seguimos viviendo toda nuestra vida con esas etiquetas. Entonces aprendemos a socializarnos en la familia y aprendemos a socializarnos a veces bien y a veces mal, pero así es, ¿vale? El protagonista de la novela se llama Miguel, ¿vale? Miguel es un hombre al que la crisis económica de la que os hablaba al principio le ha cambiado su vida.
Es un hombre recién divorciado, tiene 2 hijas y sus hijas no le hablan porque se ha divorciado. Y para intentar aliviar su soledad, se pone en contacto con una antigua amiga que a su vez le presenta a un grupo con el que hacen actividades en común. Así que, igual que muchas poblaciones grandes, como puede ser Plasencia o puede ser Miajada, son poblaciones que recogen otra población de aluvión que viene a situarse aquí porque hay mejores condiciones económicas o porque hay más trabajo. En Plasencia pasa igual. Plasencia es una ciudad formada por el aluvión de las poblaciones que están alrededor de ella, ¿no? Pues eso está pasando hoy en día con los grupos. La gente se une a grupos y en esos grupos hay gente de todas las clases y de todos los movimientos. Y en esos grupos la gente trata de reconstruir una nueva historia y una nueva vida, a veces buscando nuevas parejas, a veces buscando nuevas relaciones o a veces buscando simplemente diversión. Pues eso sucede en esta novela. Los grupos tratan de construir un lugar de encuentro, una nueva oportunidad, una nueva forma de ver las cosas. Y además, dentro de este grupo al que se une Miguel, suceden cosas que no a todos les gusta. En concreto, en este libro, en uno de esos grupos, uno de los protagonistas de repente desaparece. Y podría ser que lo hubieran matado y podría ser que hubiera sido alguien de dentro del propio grupo. Así que las sospechas recaen un poco en todas las personas y las relaciones, cuando se vuelven desconfiadas, son relaciones que se tornan imposibles. Cuando uno confía en la otra persona, no hay nunca ningún problema, pero cuando la desconfianza se instala, es muy difícil volver a recuperar esa confianza y todo es inestable y todo es complicado. Pues ahí está. Es una novela coral en el sentido de que hay muchos personajes, son muchos personajes los que aparecen aquí. Y a mí, que me gusta inspirarme en los personajes de las novelas clásicas, en este caso me gustaría que dentro de la novela hubiera un Virgilio, como el Virgilio que escribió la Comedia, ¿vale? Ya sabéis que Dante escribió la Divina Comedia, pero que no se llamaba la Divina Comedia, se llamaba la Comedia. Pero luego otro autor italiano dijo que era divina. Y a partir de entonces la Divina Comedia se quedó como Divina Comedia, pero simplemente era una comedia. En esa comedia aparece Virgilio. Virgilio trata de guiar a un personaje a través de los infiernos para que no caiga en el infierno, para que no caiga en el purgatorio, para que no caiga en el limbo, y le trata de guiar hasta el cielo, al encuentro de su amada. Pues en esta novela, aunque a Miguel se le llama en un momento dado Virgilio, no es realmente Virgilio, porque Miguel bastante tiene con los problemas que tiene. Miguel es un funcionario interino, como os he dicho antes, ha entrado en el ayuntamiento a través de un contrato, bueno, de esos contratos que a veces se hacen en los ayuntamientos, sin una oposición fija, y está pendiente de que no sabe qué es lo que puede pasar, y además tiene encima una espada de Damocles encima de su cabeza, que es la espada de que hay nuevas elecciones generales dentro de poco, y cuando hay elecciones municipales normalmente nunca se sabe lo que va a pasar. Puede ganar A o puede ganar B, y si a él, que le han colocado porque ha ganado A, resulta que luego gana B, su puesto de trabajo puede estar peligrando y puede estar en entredicho. Así que bastante tiene Miguel con su vida de divorciado, con el cuidado de su madre. Su madre es una persona mayor que está en una residencia, como nos suele pasar a casi todos, ¿vale? Y que sobrevive en esa administración local a punto de tener nuevas elecciones municipales, ¿no? Tampoco es Virgilio María, que es otro personaje que aparece en el libro. María es una chica que viene de los barracones daneses. Los barracones daneses son de la ciudad se llama Cristiania,
que es una ciudad que se estableció allí en Dinamarca, en Copenhague, que buscaban un régimen de vida totalmente distinto, que se consideraban ácratas de la sociedad que les rodeaba, y ellos querían construir una vida diferente, ¿no? María en un momento dado se harta de los barracones de Cristiania y se viene a vivir a Extremadura, primero a Barcelona y después se viene a vivir a Plasencia. Así que, pero María tampoco, aunque sea la maravillosa María que es capaz de hacer mindfulness y de llevar a la relajación a muchísima gente, María tampoco es la Virgilio de esta novela. Ni tampoco, por supuesto, lo son Dana o Alicia, que son personajes que están realmente en busca de un amor imposible de hallar. A veces queremos hallar amores imposibles. Yo ya sabéis que soy psicólogo, que soy también trabajador social. A veces nos empeñamos en buscar amores imposibles. Nos empeñamos en buscar a la persona que sea guapa, que sea inteligente, que tenga posibles, que además sea agradable, que sea amable. Y deberíamos de aprender a conformarnos o a saber que, como dicen las matemáticas, como dice la probabilidad de las matemáticas, cuantas más casualidades quieras poner en una persona, más difícil es que encuentres esa persona. A mayores condicionamientos, mayor dificultad para encontrar, porque puedes encontrar a alguien rico, pero a lo mejor es un chulito, o a lo mejor puedes encontrar a alguien muy amable, pero a lo mejor es pobre, ¿no? Entonces, poner muchos condicionantes realmente es complicado. Bueno, pues Dana y Alicia están en esa situación de que andan buscando ese amor imposible de alguna forma, ¿no? Bueno, en esta novela, que no es una novela triste, pero sin embargo sí que me han dicho que si quiero llegar a ser bestseller debería de tener un final feliz. Y la novela tiene de algún modo un final feliz, pero probablemente no es el final feliz al modo o al uso que mucha gente quisiera tener, ¿no? ¿Y por qué no tiene un final feliz? Porque yo siempre digo que yo soy un tipo muy optimista, pero que soy un tipo que está informado. Y cuando te informas, descubres que casi todo lo que pasa a tu alrededor no es bueno. No sé, ahora mismo estamos con una guerra en Europa, en Ucrania y Rusia, y parece que no pasa nada porque parece que está muy lejos. Estamos en Israel, que está masacrando, lleva 34.000 personas masacradas en Israel, 34.000 personas, no digo ya ni palestinos, personas, y parece que no pasa nada, ¿no? Entonces, yo creo que cuando nos paramos a pensar en lo que sucede a nuestro alrededor, te dan ganas como de salir corriendo, pero evidentemente no podemos salir corriendo, ni como se decía en los 60 o en los 70, parad el mundo que me bajo. No se puede parar el mundo, y pobres de nosotros si se acaba parando el mundo, ¿no? En todas mis novelas hay siempre dos personajes importantes. No se mencionan como tal, ni salen como tal, pero son dos personajes que para mí son importantísimos en mi vida. Uno es Ulises. Ulises es aquel tipo que volvía de la batalla de Troya y que quería volver a Ítaca, a los brazos de su mujer, y se encuentra con montones de aventuras y se encuentra hasta con diosas maravillosas que no quieren dejarle que se escape, ¿no? Y Ulises tiene esa lucha y esa pelea por volver, ¿no? Y el otro personaje que a mí siempre me ha apasionado, este no es de Homero, este personaje es de Albert Camus. El otro personaje es Sísifo. Sísifo es antiguo, evidentemente, Sísifo es griego, pero Albert Camus le dio una visión nueva al personaje de Sísifo. Sísifo era aquel tipo que estaba siempre condenado a tener que subir la piedra a una montaña alta, y que cuando conseguía subir la piedra después de mucho esfuerzo, llegaban los dioses y se la volvían a tirar para abajo. Claro, ¿por qué eran tan vengativos los dioses?
con Sísifo, el pobre Sísifo? Pues porque Sísifo había hecho una cosa, que es que había sido capaz de engañar a los dioses. A Sísifo le llevó Caronte a través de la laguna de Estigia, le llevó a la muerte, y él consiguió engañar a los dioses para que le devolviera la vida. Le dijo: oye, no puedes dejar que mi mujer esté sin hacerme las ofrendas pertinentes a un muerto, deberías de dejarme ir. Entonces él volvió y se fue. Pero luego los dioses le pillaron y le castigaron a subir la piedra por toda la eternidad. ¿Os imagináis que nosotros fuéramos capaces de engañar a nuestros dioses? No ya solo a nuestros dioses de la religión, la que cada uno tenga, sino los dioses que tenemos en nuestra vida, el dios dinero, el dios de las redes sociales. ¿Os imagináis que fuéramos capaces de engañar a los dioses y que los dioses tuvieran la facultad de castigarnos? Pues ahora, como has hecho esto, vas a estar toda la vida pegado a un móvil consultando Facebook por toda la eternidad, ¿no? Un poco así, ¿no? Bueno, pues mis personajes están un poco basados ahí porque no hay ningún dios que venga a salvarlos a estos personajes. No hay un Dios que venga a salvarlos. No hay un Deus ex machina, como decían los griegos, que venga a salvar a estos personajes. Son personajes que tienen un destino que parece trágico, que parece un destino que es inabarcable, un destino que parece que no van a poder soportar, un destino que les aplasta de alguna forma. Ahí están presentes nuestros Ulises. Estos semidioses que hay aquí, para mí son semidioses. Yo creo que todos los seres humanos, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, somos de alguna forma semidioses, porque tenemos que enfrentarnos a montones de situaciones que suceden en nuestra vida. Tenemos que enfrentarnos al dolor, a la enfermedad, a la pobreza a veces, a la riqueza a veces también. Tenemos que enfrentarnos a la educación de nuestros hijos, a montones de cosas. Yo creo que para poder afrontar ese tipo de cosas tenemos que ser semidioses, como lo fue Sísifo. Así que ahí está nuestro Sísifo y ahí está nuestro Ulises luchador. Están aquí todos los Ulises y todos los Sísifos luchadores. Están todos aquí. Bueno, y otra cosa que aparece siempre en mis novelas es que siempre aparecen problemas sociales. Yo creo que, supongo que mi trabajo de trabajador social me hizo entender ese tipo de cosas, pero siempre aparece la ley de dependencia que es tan dura y tan difícil de llevar a cabo en nuestro país, ¿no? Es complicadísimo. Uno tarda casi 2 años en que valoren a su padre o a su madre para que pueda ingresar en una residencia en la cual le puedan atender como es debido. Aparecen los problemas de las separaciones, aparecen los problemas de los divorcios, aparecen un problema importante que aparece en este libro, es la pobreza. Recordad que este libro se desarrolla en una crisis económica tremenda, donde ni siquiera había suficientes ayudas sociales para que la gente pudiera sobrevivir. Hoy se habla de ingreso mínimo vital, se habla de renta básica, etcétera, etcétera, que no es perfecto, que no funciona de maravilla, ni mucho menos, pero por lo menos son pasos que se van dando, ¿no? En aquella época no había ni siquiera eso. Entonces, todo este tipo de problemas sociales aparecen, y este tipo de problemas psicológicos aparecen en todos mis libros, de tal forma que la gente que me lee, la gente que ha leído cualquiera de mis 4 novelas, me dice: se nota que eres tú quien escribe, porque estás ahí describiendo las cosas que a ti te preocupan. Afortunadamente, no solo me preocupan a mí, sino creo que le preocupan a muchísima más gente, ¿no? Por eso a la gente le gusta leer estos libros, porque esos temas y esos problemas le preocupan, ¿no? Bueno, ya termino. La gente que lee el libro se identifica con los personajes que aparecen en el mismo. Quizás la razón sea porque conocen gente que es así. O quizás sea porque, como decimos a veces cuando acudimos a un psicólogo, no es mi problema, pero conozco a alguien que tiene este problema, ¿no? O cuando vamos a un psicólogo y decimos: no,
yo lo que te quiero hablar es de mi hijo, que tiene este problema, este y este, ¿no? Y el psicólogo normalmente te dice, sí, pero vamos a ver qué es lo que te pasa a ti, ¿vale? Porque al final las relaciones familiares son un microcosmos donde todo se influencia mutuamente. Bueno, pues por eso a la gente le gusta el libro, porque aparecen ellos mismos dentro del libro, aunque muchas veces ni bajo tortura seríamos capaces de confesar que somos algunos de los personajes de este libro, ¿no? Son mis amigos, otra gente que yo conozco. Bueno, nosotros jamás haríamos las cosas que hacen aquí, o sí. Tendréis que leer el libro para saberlo. De momento, yo me gustaría que estos locos que aparecen aquí os diviertan y os entretengan a partes iguales. Y no tengo nada más que decir. Tengo algunos ejemplares del libro, si alguien lo quiere comprar, vale 15 euros. Y muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por haberme recibido en mi ajada. Y hasta la próxima. Estoy a vuestra disposición para cualquier cosa literaria que necesitéis, sin duda. Gracias.